Buscando en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 18, un pasaje muy conocido. Yo siempre aliento a los hermanos, porque si hay algo que me cuesta a mí, es justamente, muchas veces uno tiende, por la naturaleza humana que todavía vive en nosotros, a debilitarse. Y no nos damos cuenta muchas veces de todo lo que hemos recibido. Los problemas en este mundo vienen avanzando como oscuros y muchas veces no nos dejan ver lo que tenemos que ver. Entonces le preguntaba al Señor, le digo, Señor, este pueblo que está bien preparado, que son sabios, ya conocen, están bien crecidos, gracias a Dios por la palabra del Señor. Y el Señor me dio una palabra muy sencilla. Y yo no entendía por qué. Pero cuando llegué a este lugar y hablé con el pastor Cabral, y él me dijo, mirá Julián, la obra es del Señor. Y ahí confirmé lo que yo estaba pensando. Nosotros tenemos la palabra del Señor y para todos es el manual perfecto de instrucciones. ¿O no es así? Pero si yo me pongo a leer la palabra del Señor y empiezo desde el Génesis y termino en el Apocalipsis, sin mi pastor, sin el maestro, sin el evangelista, ¿a dónde voy a llegar? A ningún lado. Se ve que algo le falta. ¿Qué le falta? Y bueno, vio que cuando usted compra un electrodoméstico, en el manual dice, paso número 1, tal cosa. Paso número 2, tal cosa. Paso número 3, tal cosa. Tiene un orden. Ese orden es el que nos da el Señor a través de los ministros. Por eso los aliento a que siempre, 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 siempre se acerque a su pastor. Siempre. No importa si algo parece sencillo, siempre acérquese a su pastor. Saque provecho de lo que Dios nos dio. Un pastor de Dios, un enviado de Dios, el ángel de la iglesia. No es poco, mi amado hermano. Es mucho, mi amado hermano. Y tenemos que aprovecharlo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Él, de su voluntad, está hablando de Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta libertad gloriosa con la que hemos podido entregarte nuestras alabanzas, nuestras oraciones, todas nuestras cargas, Señor mío. Gracias, Padre amado, porque nadie nos persigue. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor mío. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hasta acá en este día hemos disfrutado. Y por la experiencia sabemos que será así hasta que termine este día y hasta el día de mañana nuevamente, Señor mío. Pero ahora, Padre, estamos todos atentos, Señor mío, a lo que tú tienes para hablarnos, Señor mío. Yo te ruego, junto a todos mis amados hermanos, que tomes el dominio y el control de mi voz, de mi lengua, de mi garganta. Que ninguna palabra de humana sabiduría, Señor mío, sea la que hablemos en esta noche. Que todo lo que se hable en esta noche, Señor mío, sea lo nacido de tu corazón, para que habite en el corazón de mis amados hermanos y ahí, en el tiempo oportuno, dé el fruto que tú estás esperando, Señor mío. Padre, háblanos, Señor mío, que todo tu pueblo oye, Señor amado. Señor, te ruego que ates toda obra del mal, toda acechanza del diablo, toda piedra de tropiezo, Señor mío, ahora en este lugar queda sin efecto, Señor mío. Y te ruego que desates toda la bendición del cielo sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago 1:18. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecho para saludar también a los hermanos que están conectados, a los amigos también que están conectados. Les mandamos un abrazo muy grande también. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que tenemos que entender, porque si no, no nos va a dejar avanzar. Él dice en su palabra que hemos leído que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Les dije, cuando dice Él, está hablando del Señor, y su voluntad fue la que nos hizo nacer a nosotros. Es decir, que nada de lo que hayamos hecho
Nada de lo que hagamos ni nada de lo que vayamos a hacer influye en la decisión que tuvo el Señor, por lo cual Él nos trajo a su presencia. Fue su plena voluntad, fue su buena y plena voluntad. No hay nada que hayamos hecho nosotros que sea meritorio, como por ejemplo un empleado que se destaca en una área de trabajo y dice, no, lo vamos a ascender. No, acá las cosas no funcionan así. Acá el Señor escogió por su buena voluntad a cada uno de nosotros, para que estemos en este lugar, para que escuchemos su voz. No hay nada que pueda a mí atormentarme y decir, ¿cómo me equivoqué, Señor? Porque Él me escogió así. Hemos llegado a su presencia y en su presencia hemos recibido una nueva vida que no peca ni puede pecar. Pero, como dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así, yo se los leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa? Que si estamos acá es porque Dios así lo quiso. Pero acá nos deja una palabra. Primero es que creímos, tuvimos que haber creído, y eso fue lo que hicimos. Por eso estamos acá, por eso le dedicamos este tiempo. ¿Por qué? Porque creímos y venimos a oír lo que el Señor tiene para decirnos. Pero dice una palabra que me pareció media rara porque dice, les dio potestad. ¿Qué es la potestad? La potestad es el poder, la capacidad y el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces, esto implica algo. Dios hizo su perfecta obra, Dios nos trajo a su presencia, nos dio una nueva vida, Él hizo todo. Vamos a decir, de un 100% del trabajo, Él hizo el 99%. Falta el 1%. ¿Qué es ese 1%? Es lo que nos toca hacer a nosotros. Como bien leímos, la palabra potestad significa poder, capacidad y derecho de ser hecho un hijo suyo. Es decir, que hay algo que se tiene que formar en nosotros. Y esto que se va a formar no va a fracasar. No puede fracasar, no está hecho para fracasar. Como dice en la carta a los Efesios, yo no soy de marcar muchos pasajes, trato de siempre de explicarlo lo más sencillo posible, pero en este caso es necesario que veamos la palabra del Señor, para que no sea yo el que esté hablando, sino que podamos comprobar que es Dios el que nos está hablando por su buena voluntad. Dice así la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el primer capítulo, versos 4 y 5, dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Con esto, mi amado hermano, quiero que nos quede bien en claro que si estamos acá es por la voluntad del Señor. No hay situación, no hay ningún acto nuestro que haga que nosotros estemos acá. Estamos acá porque así lo quiso el Señor. Amén. Estamos acá, todos tenemos fe. Si yo le pregunto a usted, ¿tienen fe? Amén, claro que tienen fe, porque el Señor una vez nos dio la fe. Puede que nuestra fe sea chiquita, puede que esté más crecida, pero todos tenemos fe. Amén. Entonces, si yo le preguntaría a cada uno de ustedes si alguno tiene un sueño. ¿Alguno tiene un sueño? No estamos hablando de dormir, estamos hablando de un sueño, de algo que anhela en su corazón. Si yo estuviese en el mundo, ahí en la plaza que está acá cerquita, y le preguntaría a los chicos, y uno me diría, a mí me gustaría jugar al fútbol. Otro me diría, a mí me gustaría formar una familia. Otro me diría, a mí me gustaría conseguir el mismo trabajo que tenía mi papá. Cada uno tiene su sueño.
Estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, también tenemos el mismo sueño. ¿Cuál es? Servir al Señor, ser útiles en las manos del Señor, conocerlo al Señor. Todos tenemos el mismo sueño. Entonces, no hay diferencia. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice algo así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. A ver, todos a la verdad corren, es decir que son todos corredores, amén. Pero ¿y acá? ¿Somos todos hijos de Dios? Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios, somos todos hijos de Dios. Ahora bien, ¿todos queremos servir al Señor? Y amén, claro que queremos servir al Señor. Quizás uno no quiera predicar acá, pero quiere ser útil en su casa, pero quiere ser útil en su trabajo, quiere servir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente? Lo que vayamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Y porque en el estadio todos a la verdad corren, es decir, son todos corredores. Acá en la iglesia todos a la verdad somos hijos de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quedar con eso y ahí nomás? Lo que Dios nos dio y ahí nomás. ¿O vamos a ir por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? Yo recibí desde que llegué al Señor una cantidad de bendiciones como ustedes, mi familia, mi trabajo, todo, un montón de cosas. Pero estoy seguro de que Dios tiene más. ¿Ustedes lo creen? ¿Vamos a ir por más? Gloria a Dios. El apóstol Pablo sigue hablando y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí la primera diferencia. Nosotros no vamos a ir a correr a una pista. Nosotros no vamos a ir a trabajar para ser el gerente general de la empresa. No, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a servir al Señor, porque de ahí es donde viene nuestra recompensa. Nosotros no tenemos que tener el mejor puesto de trabajo, nosotros tenemos que ser los mejores compañeros. Amén. Nosotros no tenemos que tener la mejor casa de 3 pisos con 18 aire acondicionado. Nosotros lo que tenemos que tener es un hogar constituido por Dios, con respeto, con amor. Es muy distinto. Pero para esto hay que estar dispuesto a hacer un sacrificio. El apóstol Pablo sigue hablando y él nos deja un ejemplo, porque dice, así que yo, el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El tiempo, como lo dijimos hace un ratito, la maldad viene avanzando, se viene multiplicando. Todo lo que está hecho en el mundo por el hombre está hecho para confundir a los santos. Si usted, antes, yo me acuerdo, el pastor Cabral comentaba siempre que él trabajaba en el correo. Usted escribía una carta que quizás le lleva 1 o 2 horas, lo enviaba a la casilla postal, de la casilla postal lo subían a un camión, lo llevaban hasta el destino, en el destino lo recogía el cartero y lo llevaba hasta su casa. Así no era, pastor. Amén. Ahora fíjese usted, tiene el teléfono en su mano. Fíjese, en el caso anterior tardaba por lo menos 1 semana. ¿Cuánto tarda en llegar un mensajito? Segundos. ¿No es así? Y si un mensajito tarda segundos, ¿qué hacemos con el teléfono todo el tiempo en la mano? Parece una pequeñez, pero nos arrastró. Perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestras actividades, perdemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a mirar un cachito del teléfono. Un descuido, una pavada. Perdimos 2 o 3 horas, quién sabe qué podíamos haber hecho en ese tiempo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar eso en el servicio al Señor? Porque el apóstol Pablo él dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido un mensajero para otros, venga a quedar afuera. Me descuidé, como viene hablando el Señor. Nuestra casa está barrida, adornada, preciosa, sin embargo estaba vacía. ¿Qué puede pasar?
Nos descuidamos, un desliz, una simple pavada, pero esto es así. Quedamos fuera de carrera, mi amado hermano. Porque como lo habló el Señor hace unos cultos atrás, yo lo estuve escuchando. Vienen 7 peores. ¿Y cómo lo sacamos después? Las cosas que se pierden en el Señor, se pierden y no se recuperan más. Y si el apóstol Pablo, que tuvo la capacidad de escribir tantas cartas, de que muchos que estudiaron la palabra y que la conocen a la perfección, dicen que quizás con las cartas solamente del apóstol Pablo podríamos hasta ser salvos. Él dice que hace eso. ¿Será que tengamos que meditar? ¿Será que tengamos que tomarnos un instante para pensar quiénes somos, para pensar por qué estamos acá, para pensar y aventurarnos a conocer la buena voluntad del Señor? Porque aquellos que conocen la buena voluntad del Señor están dispuestos a hacer este sacrificio. El apóstol Pablo no lo hacía por casualidad. Él ya tuvo la experiencia de conocer al Señor, de conocer su buena voluntad. Entonces se entregó, no tenía otra cosa. No estoy diciendo que tenemos que dejar nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, no, para nada. Estoy diciendo que tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones. Tenemos que aprender porque eso, mi amado hermano, no se enseña en otro lado que no sea a través de la palabra del Señor. ¿Quién te enseña a pelear por tu familia? Si la sociedad hasta creó la carta de divorcio para que se separen los matrimonios. ¿Quién te enseña a solucionar, como se viene hablando, los problemas económicos? Si la sociedad creó los préstamos, sabiendo aún que vos no podés pagar porque estás endeudado, lo mismo te dan un préstamo. Esto es para meditar, mis amados hermanos. Si alguno se asusta, bueno, bien hace. Y bien hace y aproveche en acercarse al Señor. Pero tenemos que estar muy atentos, mis amados hermanos. Tenemos que estar muy atentos, porque no hay nada, absolutamente nada, que este mundo nos ofrezca a nosotros, que a nosotros, como verdaderos hijos de Dios, nos sirva. Nada. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una cantidad de ejemplos en la palabra del Señor. Y ahí, en uno de ellos, en uno de los salmos, dice, lo que ha vencido fue la raíz de David, el león de Judá. ¿Qué es la raíz de David? ¿De qué está hablando la palabra ahí? La raíz de David es que está hablando de que Dios le enseñó a pensar cómo tiene que pensar y no como el mundo quiere que piense. Como bien les dije recién, el mundo inventó el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es la causa de un problema. Bien, ¿Dios qué inventó? La oportunidad del hombre de mirar con los ojos de la fe el matrimonio para que no exista la posibilidad del divorcio, sino para que el hombre se dé cuenta de que el matrimonio es un propósito del Señor. No es lo mismo. ¿Cómo se va a separar a alguien que sabe que el matrimonio es un propósito del Señor? No siendo cosa, como dice el apóstol Pablo, que siendo él mensajero, se queda afuera. Si la otra persona que es incrédula se quiere ir, bueno, que se vaya. Pero mientras nosotros no. Si nosotros tenemos un problema económico, debemos comprender que el problema no es que Dios no nos da a nosotros, el problema es que tenemos una mala administración. Pero para tener una buena administración necesitamos acercarnos al Señor para que Él nos hable, Él nos enseñe y nos dé la puerta para salir. Porque si no, mi amado hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a lo viejo. Vamos a recurrir a la sabiduría humana. Y justamente de eso es lo que venimos hablando. Ahí no podemos volver. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Ninguno se castigue porque no lo alcanza. Si tenemos que aprender. Si acá leímos el pasaje y decía que potestad era el poder, la capacidad y el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Es decir, que todavía no sabemos. Tenemos que ir descubriendo. Y para ir descubriendo, la palabra es muy clara. En la carta a los Romanos, en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 2, un pasaje muy, muy conocido. Dice así:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá el apóstol Pablo nos quiere mostrar algo. Necesitamos comprobar la buena voluntad de Dios. Es una necesidad. Es como, para poner un ejemplo bien práctico, es como cuando usted prueba el helado por primera vez y pide el dulce de leche y le gustó. Cuando vaya a la heladería, ¿qué gusto va a pedir? El dulce de leche, si ya le gustó. Ahora, si nosotros comprobamos la buena voluntad del Señor, ¿qué vamos a querer para nuestra vida? Si no es hacer la buena voluntad del Señor. Pero acá dice algo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá nos vamos a parar un instante. Lo que la palabra del Señor nos está hablando acá es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de hacer. Eso hay que cambiarlo. Lo que veníamos trayendo del mundo, porque en algún momento estuvimos en el mundo, no sirve acá. No vale para nada. Pero ¿y cómo hago, Señor, para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar lo que pienso? ¿Cómo hago para cambiar lo que siento? ¿Cómo hago para cambiar lo que hago? Bueno, el Señor tuvo la solución más práctica. Directamente al hombre viejo lo mató. No hay nada que corregir. Ahora hay que aprender a desarrollar esto que hemos visto, esta capacidad que hemos recibido de ser un hijo de Dios, con el carácter de un hijo de Dios. ¿Y cómo es que hago? ¿Cómo es que hago yo? Porque ahora tengo que aprender a pensar como piensa un hijo de Dios. Sencillo, sencillo. Por medio de la fe, porque yo les pregunté antes de comenzar a predicar si tenían fe, y todos me dijeron que sí. Y por medio de la fe, ¿creemos esto que hemos recibido? ¿Lo creemos? Gloria a Dios. Esa misma fe es la que ahora nos va a enseñar a obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que obedecer? Tengo que obedecer lo que Dios cada día de reunión me habla a mí y a mi corazón. Ahí las cosas cambiaron. Ahí voy a aprender a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. No voy a ser el mismo. Se va a ir produciendo una renovación de mi entendimiento. ¿Por qué? Porque voy a ir quitando lo que pensaba humanamente y voy a ir poniendo en mi cabeza la bendita y poderosa palabra del Señor. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. No van a seguir igual. Quizás no lo veamos, seguro, pero Dios está haciendo un trabajo poderoso. Y el que trabaja es Él, no nosotros. Nosotros disponemos nuestro cuerpo en servidumbre. Que Dios haga con nosotros lo que quiera, lo que tenga que hacer. Porque como hemos probado que su buena voluntad es buena, ¿qué cosa mala puede pasarnos? Recuerden, siempre tengan presente, siempre, mis amados hermanos, tengan presente las cosas sencillas. Tengan presente. Si somos un hijo de Dios y Él entregó a su único hijo por nosotros, para que nosotros seamos adoptados y ahora ser un hijo de Dios, le pregunto a usted, ¿qué cosa mala le puede pasar si usted se pone en las manos del Señor? ¿No lo va a guardar el Señor de todo peligro? Seguro que sí. Ahora bien, hay que hacer un esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos dejar aquellas cosas que venimos arrastrando y que no nos dejan estar en libertad, que no nos dejan ser. Por ejemplo, el carácter. Necesitamos que Dios transforme nuestro carácter. Recién alabábamos al Señor y la alabanza decía que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es el Señor. Y amén, y claro que va a ser así. Pero ¿saben a quién van a ver primero? Y a nosotros. ¿A quién van a ver si no? Si acá lo dijo en la palabra que hemos leído. Se me desmarcó, pero en la palabra que hemos leído en Santiago, ya lo encuentro.
en la palabra que hemos leído en Santiago, decía, Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia, los primeros, de sus criaturas. Vamos a ser esos primeros. Estamos acá para ser los primeros. Si Dios dice que Él nos preparó para ser los primeros, es porque vamos a ser los primeros. Nos selló con el Espíritu Santo para que no haya error, para que no haya falla. Él nos va a venir a buscar, mi amado hermano. Para eso hemos nacido. No nacimos para vivir en este mundo. No nacimos para los deleites y los placeres de este mundo. ¿Cuántas personas están ahí encerradas queriendo salir y no pueden? Nosotros ya salimos. ¿Para qué vamos a volver a entrar? ¿Para qué vamos a dejar la casa así, barrida como la dejó el Señor? La vamos a dejar vacía. ¿Por qué? ¿Qué hay? No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar. Que sus pensamientos no lo engañen. Que su corazón no lo traicione. No deje, mi amado hermano. Corra a los pies del Señor. Corra a su presencia. Por medio de Cristo tenemos la libre entrada al trono de la gracia. Entremos confiadamente. ¿Y por qué es el trono de la gracia? Porque por su gracia Él nos va a enseñar a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Solo si nosotros queremos. Tenemos un pastor de Dios, un siervo del Señor, con compañeros. Hay grupos que se están empezando. Aprovechemos todas las ventajas que Dios nos da, no las desperdiciemos, porque si las desperdiciamos, mi amado hermano, tenga por seguro que no vamos a poder. Si tenemos sed y Dios nos da un vaso de agua y nosotros no queremos tomar el agua, ¿de quién es la responsabilidad? Si tenemos todos los días culto, tenemos jueves, viernes, sábado y domingo tenemos reunión, ¿será que Dios no nos está guardando de algo? ¿O será que Dios es un pesado? ¿Qué? ¿Dios es un pesado? No, no es un pesado. Te está hablando porque los tiempos que se vienen son muy peligrosos. En los tiempos que se vienen están creados por el carácter del hombre del último tiempo. El hombre piensa, el hombre siente y el hombre hace lo que de su corazón nace. Y su corazón está corrompido, no hay nada bueno ahí. No hay nada bueno, mi amado hermano. Por último, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versículo 1, dice así. Acontecerá, es decir, que en el futuro va a pasar, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Cuál es el requisito? Oír la voz del Señor. Porque la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer ya fue dada. Y lo hemos comprobado a través de la palabra. Acá no hay sabiduría humana, mi amado hermano. Este mensaje que el Señor nos concede hoy compartir le tiene que servir a usted de nafta para llegar hasta el próximo culto. Y así ir culto tras culto, mi amado hermano. La palabra de Dios es el combustible para que nosotros podamos ir un día a la vez. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, eso era lo que el Señor me dio para compartir. Estoy seguro de que va a ser de mucha bendición. Sé que van a estar meditando en su palabra. Sé que le van a dedicar tiempo al Señor. 15 minutos, 10 minutos antes de comenzar nuestro día. Leer el pasaje que Dios nos comparta. Agradecer al Señor, orar por los hermanos. Eso va a ir transformando nuestra vida en cosas sencillas. Cosas sencillas, pero se va a ir transformando toda nuestra vida. Seremos transformados nosotros y se va a ir transformando el entorno. Porque las personas, no va a pasar mucho tiempo en que lo miren y digan, ¿qué es lo que tenés vos que sos tan distinto? ¿Qué es lo que tenés? Escuchame, estamos metidos todos en el mismo problema. ¿Y por qué vos estás bien y yo estoy amargado? ¿Dónde es que está tu confianza? Y uno le va a responder, mi confianza está en el Señor, si yo soy un hijo de Dios. Y nos van a mirar y van a decir, pará, yo quiero eso mismo que tenés vos. Entonces ve, ahí, otra rodilla más,
se va a doblar y otra lengua más va a confesar que Dios es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, ahora sí, los invito a que se pongan de pie.